Muy buen día a todos. Muchas gracias por conectarse y bienvenidos al webinar del Seminario de Inteligencia Artificial para la Evaluación de las Agencias, desarrollado entre el Instituto AMAPRO y Macondo Co. En este webinar vamos a conocer cómo la IA está transformando la forma en la que las agencias generan valor, optimizan procesos y desarrollan estrategias más inteligentes. Además, daremos a conocer los principales beneficios del seminario desde el acceso a metodologías y herramientas de inteligencia artificial de aplicación inmediata hasta casos de usos reales para las agencias, mejores prácticas para incrementar la productividad y la innovación, así como la oportunidad de obtener un certificado de participación y también acceder a la certificación Conocer, ¿no? Que es una certificación expedida por la SEP y que tiene validez ante la Secretaría del Trabajo. En esta ocasión nos acompaña Juan Antonio Figueroa, que es socio fundador de Macondo, que es una firma especializada en estrategia, marketing, tecnología e inteligencia artificial, que ayuda a las agencias a transformar sus procesos, acelerar su crecimiento y aprovechar la inteligencia artificial de manera práctica y medible. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Y también quisiera agradecer la presencia de Sharai Zamudio, presidenta MAPRO, a quien le quiero ceder la palabra para que nos dé unas palabras de bienvenida y un poquito de introducción acerca de este proyecto de la asociación. Muchas gracias, Sharai. Adelante. Muchas gracias, Adrián, y muchos días, perdón, buenos días a todos y muchas gracias por conectarse. Igual nada más, creo que Adrián lo dijiste muy completo y Juan Antonio nos va a dar toda la información referente al seminario. Únicamente comentarles que uno de los objetivos de AMAPRO es proporcionar a las agencias y a sus equipos herramientas que nos lleven a poder adaptarnos a los cambios que se presentan, ¿no? Y obviamente también aprender el uso de nuevas herramientas, porque sabemos que la evolución de esta industria radica siempre en eso, en adaptarnos a los cambios y en aprender nuevas habilidades. Sabemos que la inteligencia artificial hoy en día ya está transformando la forma en la que trabajamos, y entonces estoy segura que este seminario que se desarrolló en conjunto con Macondo va a ser de mucha utilidad para quienes se animen a participar. Muchísimas gracias a Macondo y a Juan Antonio, su fundador. Ahora ya yo le cedo la palabra a Juan Antonio para que nos explique de qué va este seminario, y muchas gracias a todos los que están conectados. Muchas gracias, Arey, muchas gracias, Adrián, por la introducción. Primero que nada, un placer estar con ustedes de nuevo en esta plática. Y ahora vamos enfocados a lo que vamos a estar viendo en el seminario que les platicaba justo Adrián y Saraí sobre la evolución de las agencias. Y aquí el objetivo principal que tenemos en este seminario es llevar valor, ¿no? Generar valor con la inteligencia artificial. Ya la usamos, ¿no? Prácticamente creo que el 90% de las personas que estamos aquí, si no es que más, el 99%, ya utilizamos la inteligencia artificial de alguna manera, ¿no? O sea, hasta para preguntarle cosas muy básicas, hasta para ya desarrollar un trabajo completo, ¿no? Entonces, aquí lo que buscamos es que no sean herramientas aisladas, ¿no? Que no solamente veamos a la inteligencia artificial como una herramienta que nos funciona para ciertas cosas y cómo la voy a promptear y cómo voy a estar desarrollando pruebas específicas para generar una presentación, para bajar mi cotización, para generar la logística del proyecto o para generar el reporte, etcétera, ¿no? Lo que buscamos es que todo eso lo unamos en un proceso completo en el que no sean pruebas sueltas, ¿no? Sino que sea una forma común de trabajo, que sea todo un proceso completo en el que vamos a estar implementando la inteligencia artificial, y eso lo vamos a estar aprendiendo durante la duración del seminario, ¿no? Y antes de empezar, me gustaría preguntarles, si gustan, pueden dejar ahí un mensajito aquí en el chat de Zoom. ¿Dónde creen que está su agencia actualmente? Me gustaría que esto lo analicen y lo voten pensando en el equipo completo y no solamente en personas que ya la están usando, ¿no? La opción A apenas están explorando, ¿no? Ya la utilizan, hacen pruebas aisladas, no hay como una práctica compartida, no es como que ya haya un proceso recurrente en el que se esté implementando el uso de la herramienta. La opción B, varias personas ya la usan. Claro que hay talento, pero todavía no hay un método establecido en el que digamos que el punto A se conecta con el B, luego con el C, y en tales
partes específicas de esa conexión, utilizamos la inteligencia artificial para lograr un resultado correspondiente. La opción C, tenemos procesos o pilotos, ¿no? La agencia ya empieza a repetir y a documentar. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que ya tenemos un proceso establecido, ese es replicable varias veces para obtener un resultado predecible. Eso es uno de los ideales que tenemos en las opciones en las que estamos proponiendo estar dentro del seminario. Y la opción D, que es la más avanzada, que ya se tiene una práctica compartida. Prácticamente toda la agencia y todas las áreas utilizan la inteligencia artificial para que midan resultados, para que se reduzcan riesgos de uso y para que se escale, ¿no? Para que no solamente lo dejemos en un solo espacio, sino que toda la agencia lo esté utilizando, ¿no? Entonces eso me gustaría que lo analicen, que lo piensen, que vean cómo percibimos a la agencia en el uso de esta herramienta en particular y vean si están en A, B, C o D. El objetivo del seminario es que estemos en C eh, o eventualmente tengamos todas las herramientas para pasar a ese nivel D, ¿no? Esa opción en la que ya prácticamente tenemos todo el conocimiento y todo lo necesario y todas las bases posibles para empezar a replicar soluciones, ¿no? Entonces, los invito acá a votar para que también tengamos esa percepción de este lado, ¿no? Para saber cómo vamos o cómo se perciben ustedes como agencia actualmente con el uso de la herramienta. Ahora, algo bien importante, las herramientas de inteligencia artificial ya existen, ¿no? Ya básicamente todas las conocemos, ¿no? Hay muchísimas, hay miles, diarios salen otras 1000, pero bueno, los principales jugadores, pues es Anthropic, OpenAI, Google, Microsoft, etcétera, ¿no? Pero básicamente de ahí nacen un montón de herramientas que usan esas mismas bases para poder generar servicios o productos en específico. El tema y lo que queremos solucionar en este seminario es no tener resultados distintos. A pesar de que usemos la misma herramienta, todos usamos ChatGPT, todos usamos Cloud, todos usamos Gemini, pero el resultado de hacer un reporte puede salir bien diferente a mí que a cualquier otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un proceso. Porque el hecho de que tengamos el acceso a la inteligencia artificial no basta, ¿no? Lo que necesitamos empezar a implementar es la forma en la que trabajamos con esa herramienta para dar esos resultados, ¿no? Un número bien interesante que hay en unos estudios es que el 22% de las empresas que utilizan la inteligencia artificial realmente reportan un valor final real, ¿no? Claro que optimizan tiempos, pero que reporten valor es un 22%, y de ese 22%, 4% solamente crea un valor sustancial, realmente revolucionó la forma en la que trabajan, ¿no? Entonces, es un número bastante interesante porque, y digo, esto se ha estado incrementando, ¿no? Y va incrementando cada vez más rápido, pero es un número bien interesante porque al final de cuentas es algo que ya usamos, pero que no implementamos de la manera ideal, ¿no? Y yo lo veo mucho como cuando salió Office, ¿no? Cuando salió el Internet, o cuando tuvimos Google o cosas de ese estilo, ¿no? Que poco a poco se fueron integrando al proceso de trabajo y los fuimos adaptando a nuestros procesos de trabajo. Pues tenemos que hacer lo mismo con inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que usa inteligencia artificial no quiere decir que la inteligencia, perdón, que la agencia ya lo sepa usar, ¿no? No es lo mismo ver a una sola persona en cada área que decimos, oye, él ya le promptea súper bien, ya los resultados que tiene son súper diferenciales, a que toda la agencia dé ese resultado, ¿no? ¿Por qué? Si se tiene un uso individual, se tienen pruebas sueltas. ¿Qué quiere decir esto? Son procesos individuales específicos para el trabajo de esa persona o de ese colaborador, responsable de X particulares, y entonces solamente se optimiza o se da más productividad en ese punto en específico. Ahora, si lo tenemos en toda la agencia o en el área completa o con un proceso bien implementado, pues puede ser repetible, ¿no? Esto quiere decir que todos los procesos que pasen para realizar esa tarea en específico, van a pasar por un proceso en particular que va a ser repetible y eso va a lograr que los resultados sean constantes. Si tenemos el uso individual, claro que el resultado va rápido, ¿no? Pero si lo tenemos en la capacidad de agencia, el resultado puede ser verificable.
¿A qué me refiero con verificable? Pues que todo lo que se esté dando a resultado de lo que se utiliza en la herramienta va a ser muy particular y muy individual de lo que se requiere para esa tarea, ¿no? Entonces eso lo podemos verificar y lo podemos replicar y lo podemos escalar. En un uso individual tenemos una persona experta. Si tenemos la capacidad de agencia, pues tenemos un equipo que sabe hacerlo, ¿no? Y es bien diferente. Si una sola persona puede dar una productividad enorme, ahora si tenemos a todo el equipo involucrado, pues se puede disparar mucho más esa productividad. Y generalmente, y esto no es para todos, pero generalmente el uso individual es por entusiasmo. ¿Por qué? Porque le llamó la atención, porque vimos videos en YouTube, porque nos salió un TikTok de, oye, ¿has probado esto? Y entonces decimos, ay, órale, eso está bueno, porque eso me va a funcionar a mí para mi trabajo, ¿no? Para mi productividad y para liberarme un poquito antes quizá de la chamba, ¿no? Del día a día. Si lo tenemos como una capacidad de agencia, ya damos responsabilidades, ya podemos medir cómo se utiliza la herramienta, de qué manera, cómo estamos sacando esos productos, esas tareas o esas responsabilidades hacia los procesos de la agencia, ¿no? Ya no es porque estoy entusiasmado por usar la inteligencia artificial, que claro que también eso es parte de, pero como agencia pues es para que deleguemos, para que podamos tener ese control completo de quién la usa, cómo la utiliza, de qué manera medimos los resultados que se están dando, cómo subimos la productividad y cómo establecemos reglas de uso, que eso también es bien importante. Hay cosas en las que la inteligencia artificial ayuda un montón y hay otras en las que ayuda pero no tanto y hay otras en las que quizá nos retrase, ¿no? Entonces eso lo tenemos que evaluar muy bien porque el cambio ocurre cuando el equipo puede repetir, revisar, proteger y medir el resultado, ¿no? Y eso es bien importante que lo tengamos presente y esto lo vamos a estar reforzando durante el seminario, ¿no? Y hay un aquí ejemplo clarísimo que son viernes a las 4:30 y nos llegó un cambio de cliente y lo quiere para el lunes, ¿no? Entonces, pues ya sabemos, ¿no? El bomberazo y hay que movernos, y hay que preguntar y hay que ver quién está disponible, oye, qué tenemos ahorita que hacer para que salga este ajuste. Nos cambió por completo el objetivo y decimos, pues lo sacamos con IA, ¿no? Entonces vamos a meter ahí la solicitud, empezamos a promptear, empezamos a sacar los resultados y se los vamos pasando al área correspondiente para que cambie la presentación o para que cambie la pauta o para que cambie la imagen o para, no sé, ¿no? Lo que salga o haya pedido el cliente, ¿no? Entonces, ahí a veces ese resultado o no convence al cliente porque pues fue algo muy aislado y fue algo muy imprevisto e improvisado, o no está adecuado a lo que nosotros trabajamos normalmente dentro de la agencia. No se adecua a nuestro brand kit, no se adecua al brief inicial, que aunque quizá haya un ajuste, pues se siguen teniendo bases de parte del cliente. Generamos algo que luego no se revisa y eventualmente no se calendariza y no se mide, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer para poder implementar procesos que aseguren que este bomberazo dé un resultado de un ajuste en una propuesta es asegurarnos que sí cumpla con el brand kit de cliente y el de la agencia, que sí cumpla con el brief que recibimos, que sí genere lo que está esperando el cliente de una manera ágil y rápida, ¿no? Y que no solamente le digamos, ay, pues pásaselo a X porque él sí sabe usar la IA, ¿no? Y entonces se aísla el trabajo y ya no lo podemos revisar, ¿no? Ya lo que se genera no se revisa y no pasa por los filtros correspondientes, que a ver, también los tiempos eso puede afectar, pero pues siempre es importante esa revisión, ¿no? Y calendarización del resultado. Como sabemos que si es viernes a las 4:30, a las 6 ya voy a poder tener el resultado para que el lunes de las 9 lo revisemos, midamos que todo sí está correcto y lo presentemos, ¿no? Entonces, es un proceso que normalmente nos quema muchísimo y que en lugar de que nos tome la hora y media, que pues ya es para la hora de salida, que hay agencias que salimos un poquito más temprano, salimos un poquito más tarde, que es vida de agencia, ahí no hay falla. Pero bueno, ¿cómo podemos optimizar esos procesos implementando estas herramientas en el día a día, ¿no? Y que no nos estrese de más cuando pasa, porque siempre va a pasar, ¿no? Y ya sabemos que es pan de cada día, ¿no? Entonces, eh,
Si nosotros hacemos una solicitud improvisada, vamos a tener un resultado completamente aislado y que no sabemos si se va a cumplir, ¿no? Y a veces nos tardamos más en estar prompteando 20 veces la misma tarea porque no nos está dando el resultado que queremos, pero no volteamos a ver cómo prompteamos o por qué no nos entiende inteligencia artificial y terminamos frustrados y decimos, esta cosa no sirve, ¿no? Entonces, esto no me solucionó absolutamente nada, ya lo tuve que hacer yo a mano. O quizás sí me ayudó, pero solamente a redactar la primera parte, ya lo demás yo lo tengo que hacer, ¿no? Pero no voltamos a ver la instrucción, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con solicitud improvisada? Y este es un ejemplo, ¿no? Hazme un brief con estas notas. Pues órale, va, ¿no? Pues la inteligencia artificial te lo va a hacer, para eso está hecha, ¿no? Prácticamente la inteligencia artificial es un asistente que nunca te va a decir que no, y está 24/7 disponible, ¿no? Entonces, si le damos ese prometeo, te lo va a sacar, pero como ella lo entienda. No te va a decir, ok, tu cliente es tal y quiere esto y necesita este resultado, y entonces para llegar a ese resultado tenemos que pasar por este camino, nada de eso, ¿no? Te va a sacar cosas que ella completa, ¿no? Y la inteligencia artificial completa vacíos, a menos de que tú le pidas que te pregunte, ¿no? Que eso es exactamente la forma en la que tenemos que ordenar las instrucciones para que tengamos un resultado real. Si no lo hacemos así, podemos tener una salida plausible, ¿no? Pues esto es, me imagino que es lo que querías, ¿no? ¿Por qué? Porque no le estamos dando un contexto completo, no le estamos dando el objetivo específico, no estamos preguntándonos a nosotros cosas que le tenemos que dar a la inteligencia artificial para tener un resultado completo, ¿no? ¿Para quién es esta tarea, ¿no? ¿A qué audiencia vamos a irnos enfocados? Es para dirección, y esto puede ser interno o externo, ¿no? Es para dirección, es para mi cliente, es para mi equipo, es para el área de administración, es para producción, ¿para quién, no? Después, ¿para qué? ¿Para qué vamos a usar esta tarea, este brief con estas notas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito que queremos darle a esa tarea en específico? ¿Con qué verdad? Y ahí me refiero a cómo vamos a nosotros a delimitar esos vacíos y a rellenarlos con cosas que ya tenemos hechas, ¿no? Que me voy a ir otra vez al reporte, porque es de las cosas más generales, pero, ok, quiero hacer un reporte. Sí, pero en Excel, en PowerPoint, en Power BI, en un dashboard, ¿en dónde, no? Entonces, ¿qué verdad va a tener la inteligencia artificial? Mira, pues aquí están ejemplos de los reportes que he hecho anteriormente, aquí está mi forma de redacción, aquí están los resultados que se han tenido en meses anteriores y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, esas verdades las toma la inteligencia artificial y dice, ok, entonces me tengo que ir por aquí, ¿no? Me tengo que ir sobre este formato, tengo que analizar estos números pasados, tengo que darle ese resultado que va hacia dirección, hacia el cliente, hacia producción, hacia bla, bla, bla. Y por último, ¿cómo lo vamos a revisar? Y ahí normalmente, y la recomendación más grande, pues es que la revisemos los humanos, ¿no? Porque al final de cuentas la inteligencia artificial no ha llegado a ese punto, quién sabe si va a llegar, yo creo que sí, pero quién sabe cuándo, en el que ya no sea necesaria la supervisión humana. Ahorita es indispensable, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a revisar ese resultado? ¿No? No solamente le vamos a decir, porque se puede hacer, ¿no? Jala toda esta información, hazme el reporte, analízalo, tú compruébalo, compáralo con los reportes pasados y manda el correo. Claro que se puede hacer, ¿no? Pero ¿quién supervisó que ese piquito final, esa colita de que ya cerró el trabajo, sí está correcto, ¿no? Y pasa y manda el correo y el reporte y lo decimos, ay, oye, pero pues estos números no me cuadran, ¿no? Porque la inteligencia artificial pues también se equivoca, ¿no? Entonces ahí es bien importante también tener en ese proceso las revisiones correspondientes, porque la inteligencia artificial no elimina las decisiones, ¿no? Lo que hace es que nos las muestra de una manera más ágil para que nosotros podamos tomar esas decisiones. Y eso es bien importante también tenerlo, ¿no? Y trabajarlo para integrarlo dentro del proceso y dentro de todo lo que se va a estar trabajando con la herramienta. Ahora, que buscamos siempre tener una solicitud con método, ¿no? Que el trabajo profesional se explique.
darle un objetivo de audiencia, que es lo que les platicaba anteriormente, qué decisión se debe de habilitar y para quién, fuentes permitidas, qué puede usar y qué no debe de inventar, que si se mete a internet, cuáles fuentes no busque, que no busque en blogs, que no busque en, no sé, en sitios que no estén verificados, en ciertas redes sociales, hay algunas redes sociales que están más llenas de false news, como le dice el vecino del norte, a que otras, ¿no? Entonces ahí tenemos que también delimitar de qué fuentes. Si nosotros tenemos ya las fuentes, pues se las compartimos, ¿no? Si ya tenemos los documentos, si ya tenemos los PDF, los Excel, las tablas, los tabuladores, bla, 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 las rutas que se han usado anteriormente, las presentaciones creativas, porque la inteligencia artificial ya tiene también ojos, ¿no? Ya puede ver imágenes, ya puede ver muchas cosas que antes no, ahora ya. Entonces, si tenemos todas esas fuentes permitidas, hay que compartirlas, obviamente con el debido eh, limitante y con el debido también control, ¿no? Gobernanza, que eso también lo vamos a ver en un momento y lo vemos también durante el seminario para que sepamos hasta dónde sí, ¿no? Y hasta dónde también legalmente nos protege la inteligencia artificial para no compartir información que, pues, por algún tema de confidencialidad no es recomendable hacerlo, ¿no? Pero bueno, a eso me refiero con las fuentes permitidas. La estructura de salida, qué formato quiero, si es un Excel, con qué columnas, de qué manera, si quiero que ese Excel se grafique, que me haga 10 pestañas o solo dos, que si es un PowerPoint me haga 10 slides y no 30 o no dos nada más, si le vamos a meter imágenes al PowerPoint, etcétera, ¿no? Toda la estructura específica, si es una idea creativa que solamente me la boletee o que ya me dé el concepto y que luego genere la imagen, no sé, ¿no? Ahí vamos viendo específicamente de acuerdo a la tarea, cómo queremos que salga el resultado, ¿no? Y ahí nosotros le tenemos que decir cómo queremos que salga y si tenemos ejemplos, mostrárselos a la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que tenga esos criterios de calidad, ¿no? Que haga esa comparación de lo que nosotros le estamos pidiendo contra lo que nos está ofreciendo y lo que nos está dando como resultado y a partir de ahí aprenda a decir, ok, entonces esto lo quiere de esta manera Juan Antonio, ¿no? Entonces esto me lo está pidiendo así porque requiere de este resultado. Y esos criterios de calidad nos ayudan a que nosotros podamos verificar de una manera más ágil e identificamos faltantes. Oye, ¿sabes qué? Te dije de 10 slides y me hiciste de 12 o algo de 8, ¿no? Entonces, la información está bien, solamente yo necesito que sean 10, ¿no? O decimos, mira, pues de 8 está perfecto porque se entiende súper bien, ¿no? Quizá ya con la portada y el gracias ya son las 10, ¿no? Digo, es un ejemplo muy burdo y muy sencillo, pero a ese punto ya no tenemos que estar leyendo palabra por palabra porque podemos estar un poquito más seguros de que toda la información que le compartimos y todo el contexto que le dimos para lograr ese resultado fue el correcto. Entonces eso reduce también el tiempo de supervisión, el tiempo de verificación y el tiempo de modificación para que nos dé el resultado final con base a las faltantes que haga falta, valga la redundancia, en el producto final que nos dé la inteligencia artificial. La inteligencia artificial agiliza la estructura, pero la decisión sigue siendo humana, ¿no? Nosotros decidimos absolutamente todo acerca de cómo vamos a usar la herramienta, en qué procesos las vamos a implementar, por qué la queremos implementar en esos procesos, etcétera, ¿no? Y entonces aquí pasamos a la parte de responsabilidad. La IA acelera, pero nosotros respondemos, ¿no? ¿Para qué ayuda la inteligencia artificial? A sintetizar, a estructurar, a proponer. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Verificar, decidir y responder ante el cliente, ya sea interno o externo, ¿no? Básicamente aquí el tema principal es que empecemos a definir esos usos de la herramienta para dar las responsabilidades y con base a esas responsabilidades tomar decisiones, verificar resultados, replicarlos y dar respuesta a quien tenemos que darla, ¿no? ¿Cuál es la ruta y cuál es el proceso que vamos a estar viendo durante el seminario? Vamos a estarnos concentrando mucho en 5 decisiones principales, que es la primera, priorizar. ¿Qué problema mueve el negocio? ¿No? ¿Cuál es nuestro problema base en el que queremos trabajar para que eventualmente, con base a la herramienta y con el uso de las diferentes opciones que tenemos como producto de la inteligencia artificial, podamos resolverlo?
El segundo punto, o la segunda decisión es producir. ¿Cómo obtenemos calidad repetible? ¿Cómo vamos a estar haciendo este proyecto o este trabajo para que podamos producir algo que nos resuelva el problema y que eventualmente podamos sistematizar? ¿Cómo convertimos ese producto en un flujo de trabajo completo, ¿no? En un punto A, punto B, con todas estas planificaciones y en qué puntos entra la inteligencia artificial para que eso agilice esa conexión entre el A y el B, ¿no? Y así sistematizamos porque ya lo tenemos probado y entonces lo podemos escalar, ¿no? Ya podemos empezarlo a probar y hacerlo en diferentes áreas y de diferentes maneras, de acuerdo a la tarea, la responsabilidad que tenga cada una de ellas. El cuarto es la gobernanza, ¿no? ¿Cómo vamos a gobernar y a reducir el error? Porque tenemos que identificar dónde cuesta ese error, ¿no? Y no me refiero solamente a dinero, sino a tiempo, a esfuerzo, a recurso de todo tipo, a frustración, etcétera, ¿no? Todo lo que no se tiene gobernado puede costar algo, ¿no? Que ya hicimos todo el flujo de trabajo, pero el resultado salió mal. Pues entonces tenemos que volverlo a correr y eso implica tiempo, eso implica dinero, porque al final de cuentas, aunque tengamos las suscripciones Plus, Pro, Plus, Ultra, la que sea, cuesta, ¿no? Y tenemos los famosos límites de tokens. Y si lo conectamos al API de cada herramienta de Anthropic, de Cloud, de Codex, con ChatGPT, con Gemini para la generación de contenido, en Higgsfield, ¿no? Que tenemos ahí un montón de herramientas de generación o algo parecido, pues todo eso cuesta, ¿no? Ya sean créditos que se traducen en dinero real, ¿no? Entonces ahí tenemos que gobernar muy bien dónde ponemos esas tuercas y dónde apretamos esas verificaciones para que nos aseguremos que el flujo dé un resultado correcto y que eventualmente eso podamos escalarlo. ¿Cómo adoptamos este proceso? ¿Cómo lo medimos? También que eso es bien importante, porque a veces vemos que, no, pues lo sacó más rápido, ¿no? Pero ¿qué tan rápido más, ¿no? Lo sacó, ¿no? ¿Cuánto más podemos hacer sin volver a caer en la saturación, ¿no? O cuánto más podemos escalar este proyecto, esta implementación del uso de la herramienta en las diferentes áreas. Ay, perdón, hasta llegar a un punto en el que sea escalable para toda la agencia, ¿no? Y entonces, obviamente, cada área tiene sus particularidades, ¿no? Y eso es algo que también vamos a estar revisando, ¿no? Esto está pensado para que lo podamos implementar en prácticamente casi todas las áreas de la agencia. Hay algunas que no tanto porque es un trabajo muy manual, muy operativo, muy literal de campo, pero en muchas otras áreas o en todas las demás se puede hacer este proceso de 5 decisiones para que eventualmente lleguemos a ese resultado, ¿no? Entonces, empecemos por la parte de priorizar cómo queremos usar la IA, ¿no? Muchos de las personas que están aquí ahorita en el webinar, los que se van a estar inscribiendo en el seminario o que han buscado cosas en YouTube o algo así, nace porque decimos, queremos usar inteligencia artificial. Ok, pero ahí no hay intención, ¿no? ¿Para qué la queremos usar? Porque el reporte semanal nos consume 12 horas y se repite y retrasa decisiones. Ok, ahí ya tenemos un problema detectado, ¿no? Y ya tenemos también partes específicas que podemos medir 12 horas. Se repite cada cierto tiempo, ¿no? Cada semana, cada mes, cada quincena. Retrasa decisiones. ¿Qué causa ese retraso de decisiones? Pues que no podemos optimizar lo que se tenga que optimizar en el proceso porque el reporte nos está tardando un montón, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos identificado un problema, ya tenemos identificado el tiempo, ya tenemos identificado la frecuencia y la causante, ¿no? Del error y lo que puede también tener como consecuencia, digo, del error del problema y lo que puede tener como consecuencia el no solucionarlo, ¿no? Entonces ahí tenemos que describir muy bien qué pasa, qué frecuencia, con qué frecuencia ocurre y cuánto nos cuesta en tiempo, en recursos, en dinero, en lo que sea, en decisiones, etcétera, ¿no? Después pasamos a la parte de producir. La calidad ya no depende de quien escribió el prompt, ¿no? Cuando tenemos una línea de trabajo ya muy bien establecida, ya no es cómo se escribe un prompt,
sino cómo pasa todo ese proceso para que obtengamos el resultado correspondiente. ¿Cómo le damos ese contexto que les platicaba? ¿Cómo les damos esas fuentes? ¿Cómo damos esa salida esperada? ¿Cómo generamos ese criterio de definición de calidad? ¿Y cómo verificamos el control antes de usar la herramienta para que lleguemos a esta parte de práctica repetible, ¿no? Lo que funciona una vez se documenta para que el equipo pueda repetirlo. Esa es una ley, ¿no? Si ya funcionó, muy probablemente la siguiente vez que lo usemos funcione, quizá no a la perfección como la primera vez porque hubo varios ahí movimientos y ajustes en el proceso y en el prompteo y en el uso de la inteligencia artificial, y quizá un modelo me funcionó más que otro, ¿no? Que está Opus, que está el 5.6 Sol, Terra, Luna y todo el universo que existe y que va a estar saliendo porque cada mes salen 10 modelos nuevos. Entonces ahí podemos estar probando, ¿no? Y ahí es ahí en donde hacemos ya solo ajustes mínimos sobre un proceso claro que tenemos, ¿no? Porque la base es la misma, al final de cuentas. Lo único que hacen estos modelos es asegurarnos que sean más ágiles, que razonen mejor la problemática y quizá ese proceso que ya tenemos como práctica repetible lo reduzcamos, ¿no? Ya no tenemos que pasar por tantas verificaciones porque ya estamos asegurando que el modelo X eh, pasa esa verificación o ese filtro de una manera mucho más ágil. Y por ende podemos sistematizar. Ahora que ya tenemos esa parte de práctica repetible, podemos evaluar también hasta dónde es necesario implementar la inteligencia artificial, porque hay diferentes niveles de uso, ¿no? Hay tareas en las que solamente se necesita el chat, ¿no? Y no necesitamos nada más. En el chat podemos meter ahí la solicitud, nos da el producto y lo sacamos y listo, ¿no? No hay más, no se necesita todo un proceso completo de generar un agente y un proyecto y que hacerlo y conectarlo a nuestro RP y después al CRM para nada, espérate, ¿no? Pues es una tarea mínima, ¿no? Entonces, eso también es importante evaluarlo para que podamos sistematizarlo, ¿no? Porque si complicamos lo que es más ágil y fácil, pues en lugar de facilitarnos la vida, le estamos complicando, ¿no? Y pensando que estamos usando la inteligencia artificial y decimos, no, sí, yo uso la inteligencia artificial super pro, ¿no? Pero pues nada más hago imágenes, ¿no? O nada más saco un documento cada 3 días, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a usar la inteligencia artificial? ¿Y de qué manera? ¿Y en qué etapa, ¿no? ¿A qué nivel? El primer nivel, pues es el chat, ¿no? No todo necesita un agente. Después podemos tener plantillas de trabajo, ¿no? Los clásicos proyectos o los skills o lo que podamos ahí estar implementando para que salga una buena práctica con el equipo, ¿no? Y que se pueda compartir, ¿no? Un proyecto se puede compartir con toda la agencia, siempre y cuando obviamente pues tengamos eso contratado con el proveedor correspondiente, pero bueno, se puede replicar, se pueden hacer los proyectos, se pueden hacer los skills para tareas muy específicas y que sean mucho más constantes para que lo pueda usar todo el equipo y de esa manera tengamos resultados repetibles. Después podemos generar ya flujos. ¿A qué me refiero con flujos? Pues literal todo un proceso completo para llegar a una tarea, ¿no? Y vuelvo al ejemplo del reporte, ¿no? El reporte nace desde que recibimos la data de X área, ¿no? Puede ser un reporte financiero, puede ser un reporte logístico, puede ser un reporte de implementación, puede ser un reporte comercial, no sé, hay miles, ¿no? Entonces, una vez que tengo esa data, ¿qué hago con esa data? La analizo, eh, la implemento, le empiezo a limpiar, obviamente, le empiezo a implementar en el documento, la ordeno de una manera legible y una manera accesible, y eventualmente pues ya genero un documento final, ¿no? Todo ese proceso es un flujo de trabajo que podemos generar con la inteligencia artificial para automatizar ese flujo, ¿no? Y entonces ahí sí vale la pena generar todo un proceso completo, un flujo de trabajo que puede ser repetible y no solamente para esa área en específico, como puede ser un reporte financiero, comercial, etcétera, sino para todas las áreas, porque todas las áreas reportan, ¿no? Entonces ese flujo base ya solamente se adapta a las necesidades del área correspondiente. Y a las responsabilidades que tiene cada área, ¿no? Porque obviamente pues ahí involucra el organigrama. Entonces, podemos trabajar sobre un flujo constante y en el último nivel podemos tener ya una asistencia completa con conocimiento, que eso es bien importante,
¿no? No es lo mismo tener un asistente que no sabe qué hacer a un asistente que lleva con nosotros 30 años porque ya sabe hasta qué desayunamos, qué cenamos, cuándo nos paramos y qué hacemos, ¿no? Entonces, a ese nivel podemos entrenar una inteligencia artificial para que siempre consulte fuentes propias, que ejecute los alcances que nosotros le damos y que nosotros tenemos definidos y que haga todos esos flujos de una manera mucho más general, ¿no? No nada más para hacer una tarea, sino para hacer todo el proceso completo, ¿no? Ok, ese reporte ahora, ¿hacia dónde va? ¿Quién va a tomar esa decisión? Ah, ok, ese reporte me funciona ahora para tomar decisiones sobre la nómina. Ah, bueno, pues entonces dentro de la inteligencia artificial ya pasó de esta área a la que sigue y sigue ese flujo con esa asistencia, con conocimiento sobre toda la agencia, en donde puede también ayudarnos a tomar decisiones la inteligencia artificial, ¿no? Entonces podemos ir conectando todos esos puntos completos con base a toda la información y todo el entrenamiento que le damos a ese proceso para que me dé un resultado completo, ¿no? Entonces, ahí vamos evaluando, ¿no? Y vamos subiendo de escalón dependiendo de la tarea. Hay tareas que solamente requieren cosas básicas como un chat y hay tareas que podemos automatizar completamente, siempre y cuando tengamos simplemente que hay que tener una verificación constante, hay que revisar siempre el trabajo que da la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, eh, evaluemos eso, ¿no? A veces una plantilla basta, ¿no? Con que tengamos ahí un template, ya estamos del otro lado y con eso me ayuda la inteligencia artificial a rellenar la información necesaria. Y hay veces en las que sí hay un proceso en específico que nos gustaría reforzar y que nos puede ayudar la inteligencia artificial a automatizar. Eh, Siempre hay que pensar en las reglas, ¿no? En la parte de la gobernanza, y que eso es bien importante. ¿Qué reglas le vamos a definir a esos procesos para que tengamos la confianza completa de que todo lo que se está haciendo va a salir de manera correcta, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no es nada más confianza en el resultado del trabajo, sino confianza en que no estoy gastando de más y confianza en lo que estoy haciendo es mío, ¿no? Y que no sea de Anthropic, que por temas de que hubo ahí un hackeo y salieron 10.000 millones de datos al público, ahí esté algo nuestro, ¿no? Entonces eso es bien importante para que definamos esas reglas, no solamente para la inteligencia artificial, sino para quienes la vamos a estar usando dentro del equipo, ¿no? Entonces eso es bien importante que también lo integremos. No solo en los procesos, sino hasta en la parte administrativa y legal de la agencia, ¿no? Porque eh, necesitamos respetar todas esas confidencialidades que no solamente tenemos hacia los clientes, sino hacia nosotros como agencias, ¿no? Entonces, eso es bien importante. ¿Qué datos entran? ¿Qué debe revisar una persona? ¿Qué persona puede revisarla? Porque también hay diferentes jerarquías, ¿no? Es entendible que lo que ve el director no lo puede ver quizá un gerente, ¿no? Entonces, eso es bien importante que también lo tengamos bien definido. ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se controla la calidad y el costo? Y repito, no toda la parte de costos, no solamente en dinero, sino en los recursos específicos que tenemos que considerar para realizar este proceso. Y por último, ¿cómo lo vamos a escalar? Si una demo ya gustó, puede sostenerse. Oye, es que sabes qué, yo hice una demo para poder generar más rápido el reporte, ¿no? Ah, ok, a ver cómo le haces, ¿no? Se empieza a mostrar, ¿no? Oye, quién me pasó el reporte, pero yo lo metí, entonces en el chat le puse esto y como tengo el proyecto, entonces ya me dio el resultado y mira cómo automáticamente me lo manda y entonces ya yo lo puedo editar y por último mandar a la persona correspondiente que vaya a revisarlo, ¿no? Ah, órale, está bueno, está padrísimo, ¿no? Pero y luego, o sea, ya tenemos la base, ¿no? Del trabajo y ahora qué sigue, ¿no? ¿Cómo lo implementamos hacia la agencia? Porque pasa, ¿no? Alguien nos dice, oye, ¿sabes qué? Ya puedo automatizar que podemos sacar una propuesta completa desde que nos llega el brief hasta que sale la presentación. Ah, pues está buenísimo, ¿no? Pero, ¿quién lo revisa? ¿Cómo le hacemos para checar que todo esté correcto, que sí cumpla con el brief, que sí se generen las imágenes de manera correcta, que sí salga el producto bien? O que sí salga el logo de manera correcta, algo parecido, ¿no? Entonces, todas esas demos son unas cosas maravillosas, pero siempre tenemos que tener un proceso para que podamos escalarlo. Si no tenemos un dueño, una persona responsable del resultado,
pues va a ser a ver quién lo hace, ¿no? Entonces tenemos que tener esa parte del dueño. Una línea base, cómo funciona y cuánto cuesta hoy, ¿no? ¿Cuánto tiempo me tomó hacer esa demo? ¿Cuánto tiempo y qué recursos me tomó hacer todo eso? Si solamente se generó con la cuenta de ChatGPT Plus o si también tuvimos que pagar la generación del contenido con otra cuenta, o que si jalamos de Envato y ahí generamos el video, o si pagamos Hixfield y entonces usamos Seedance 2.5 y creamos el video más padre, pero ya nos costó 3,000 créditos y en la cuenta nada más tenemos 3,000, entonces ya nada más para un video nos acabamos todo. Y ya no podemos hacer más, ¿no? Entonces tenemos que ir evaluando todos esos puntos para llegar a generar un piloto, ¿no? Una prueba de desempeño en el que ya estemos seguros de quién es el dueño, cuál es la línea base, cuánto nos va a costar para poder medir, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Qué cambio demostraría valor hacia lo que se está haciendo con base a la demo, ¿no? ¿De qué manera podemos implementar este ritual para que se revise, se aprenda y se empiece a multiplicar dentro de la agencia? Y de ahí generemos ya capacidad, una prueba de adopción sostenida. Ok, ya lo que hacía una persona en una demo, ahora lo podemos implementar en toda el área. Ya sabemos cuánto nos cuesta, ya sabemos cómo es el proceso, ya sabemos específicamente dónde tenemos que revisar. Ya es un ritual constante, ya se probó con varios proyectos, con varias tareas, con varias especificaciones, y entonces ya tenemos una condición de salida que nos permite corregir o detener, que eso también es bien importante. Tenemos que saber evaluar cuándo realmente nos va a dar valor el producto, ¿no? Es bien importante que sepamos también decirle que no a la inteligencia artificial, porque les digo, la inteligencia artificial es bien positiva, vive acá bien mágicamente en su mundo precioso, ¿no? Y siempre te dice que eres el mejor, y ¡ay, qué buena idea!, ¿no? Aunque sea la peor del mundo. Entonces también ahí es bien importante ese pensamiento crítico humano para evaluar que la demo funciona o no funciona, ¿no? Y sí es importante meter el recurso para que se vuelva un piloto y para que eventualmente lo implementemos en toda el área o en toda la agencia. Entonces eso es súper importante. Y aquí es algo muy importante, la herramienta no decide por dónde empezar. Si nosotros decimos, pues es que ya voy a usar ChatGPT, pues entonces es la herramienta, le voy a pedir una idea y la idea me va a dar 1,000, y 1,000 que nosotros vamos a considerar que están buenas o decentes, ¿no? O excelentes también. Y vamos a decir, ok, entonces de ahí, ¿dónde la puedo usar? Pues vamos a buscar en dónde y ya se me ocurrió que puedo hacer esta tarea en específico, ¿no? Entonces, si empezamos a pensar de esa manera, que normalmente es el proceso común cuando encontramos una herramienta nueva, y no solamente hablando de la inteligencia artificial, de prácticamente cualquier cosa que veamos, nos ha pasado, ¿no? Vemos un videito en TikTok o algo parecido y decimos, híjole, esto está bueno, ¿eh? ¿Cómo lo podría implementar? Y empezamos a buscar dónde usarla, ¿no? En lugar de pensar en qué problema tengo y cómo me resuelve esa herramienta ese problema inicial, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos un problema, podemos hacer un proceso, podemos hacer un análisis de data, un análisis de riesgo, tener una solución, tener métricas para medir esa solución y finalmente, pues saber en qué me mejoró ese proceso, ¿no? De implementar la herramienta que encontré. Entonces, esto es una cosa muy importante de tener en cuenta, siempre empezar por el problema. Si buscamos herramientas, vamos a encontrar miles. El tema es encontrar la herramienta que nos solucione el problema que tenemos, ¿no? Entonces, el primer paso siempre es aceptar que tenemos un problema y quererlo resolver, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Ahora, si ya tenemos un proceso real, y esto se los dejo de tarea, me voy a ir un poquito rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Si encontramos algo que nos cause frustración, retraso, costo o inconsistencia, ya sea en briefs, en propuestas, en reportes, en investigación, en contenido, en cotización, en seguimiento o lo que sea, hagamos esta evaluación rápida, ¿no? Pongámosle números. Esto se los dejo igual si quieren tomarle un screenshot rapidísimo, pero pónganle números a su intuición, ¿no? Así podemos medirla. Realmente hay un problema que se repita con frecuencia, le pueden poner 0, 1 o 2. El costo o el retraso realmente importa, igual podemos ponerle 0, 1 o 2. Hay insumos y reglas identificables, 0, 1 o 2.
y el error puede controlarse con revisión 0, 1 a 2, ¿no? Dependiendo de esa, de, del resultado que tengan con base a la problemática que ahorita pensaron y que se le puede poner un número en específico de 0, 1, 2. La suma les puede dar también ahí una evaluación rápida, ¿no? De si realmente conviene empezar por ahí. Eh, si está en 0,2, pues no creo que sea conveniente porque pues es algo que se puede resolver muy rápido, ¿no? Si está en 3 a 5 el resultado, entonces puede acotar el proceso. Ahí sí es necesario empezar a analizar por qué y evaluar si es conveniente empezar a pensar en ese problema y si la inteligencia artificial me puede ayudar a resolverlo. Si es 6 a 8, definitivamente es un candidato que podemos explorar, ¿no? Entonces esto se los dejo ahí de tarea. Les digo, si quieren, tomen un screenshot para que puedan hacer el ejercicio dentro de algún problema en específico que tengan y de ahí podamos llevarlo a una decisión concreta. En mi agencia conviene explorar el problema X porque hoy ocurre tantas veces a la semana, al mes, al año, para X cliente y lo mediríamos con tiempo designado, ¿no? Ya en lugar de hacer 12 horas, me gustaría que el reporte salga en 1 hora, ¿no? Entonces eso me va a traer un ahorro de tanto. Si ya tenemos una decisión definida, ese problema ya lo podemos empezar a trabajar de una manera mucho más específica. Y como en el seminario lo que hacemos es haciendo, digo, como aprendemos es haciendo las cosas, ¿no? Entonces vamos a trabajar con procesos y materiales de su agencia. Si en dado caso no se puede compartir ese material por temas confidenciales, tenemos casos anonimizados para que practiquemos todos en conjunto, ¿no? Entonces, de esa manera, no solamente trabajamos sobre cómo usar la herramienta, sino cómo realmente la vamos a poder implementar en nuestros procesos y en nuestra agencia, ¿no? Entendemos el problema, lo platicamos, lo conversamos, lo analizamos, lo vemos en acción, probamos que sí sea realmente lo que estamos buscando, comparamos resultados versus lo que hacíamos antes y si todo sale correcto lo empezamos a aplicar, ¿no? Entonces hacemos ese proceso constante dependiendo de lo que vamos a estar aprendiendo durante los 15 módulos del seminario para que podamos hacer constantemente. Claro que sí hay teoría, no les voy a decir que no, pero lo más importante para entender una herramienta y empezarla a usar, háblese de cualquier herramienta, es practicando, ¿no? Entonces aquí hacemos todo, es siempre estar analizando el material que nosotros les vamos a estar otorgando, pero también el que ustedes traigan a clase, que ese es bien importante porque al final de cuentas es el material que ustedes utilizan día con día, ¿no? ¿Cómo se arma el seminario? Tenemos 15 módulos. El primero es Fundamentos y Negocio, donde vemos el impacto del modelo de negocio que tenemos actualmente y cómo podemos reforzarlo con inteligencia artificial, y un poquito de Prompt Engineering para que sepamos cómo dar las instrucciones, ¿no? Dependiendo del nivel en el que estemos, tendremos ahí revisiones para generar los prompts, pero bueno, vemos lo básico y después vamos creciendo hacia instrucciones ya mucho más específicas. Con herramientas que no solamente viven en el chat, como les decía, quizá proyectos skills o hasta ya la parte del CLI, que es cuando puedes empezar a hacer desarrollos desde tu terminal en la computadora con Codex o con Cloud Code, por ejemplo, o desde las mismas de las herramientas. Entonces, del segundo módulo tenemos la productividad y automatización. Empezamos a revisar dónde necesitamos incrementar productividad, analizamos los materiales que ustedes traen a clase para que podamos empezar a trabajarlos en conjunto. Vemos cómo implementamos las herramientas de inteligencia artificial que ya tienen y recomendamos algunas que podrían funcionar. Hacemos esa sugerencia para que eventualmente podamos empezar a generar productos específicos con base a las problemáticas que se presentan, que por eso les dejo de tarea ese screenshot para que ya tengan algo con que podamos comenzar. Y después vemos herramientas de no code, ¿no? Que es toda esta parte un poquito más avanzada, que no requiere de un conocimiento de código, por eso es el no code, o el que ya le llaman vibe coding, para que podamos generar automatizaciones, productividad, incremento de productividad desde una
base ya más cimentada. Después tenemos la parte de coproducción y comunicación, asistentes y agentes, cuál es la diferencia, cómo podemos ir escalando de niveles, cómo generamos contenido correspondiente a lo que nos traiga la problemática de la agencia, generar presentaciones, generar reportes, generar prácticamente los resultados que nosotros busquemos. Tener, ¿no? Y presentaciones no me refiero a slides, sino a toda la presentación del proyecto completo que vamos a estar trabajando. Después tenemos datos y proyectos. El valor del dato es súper importante que le demos a la inteligencia artificial porque de ahí saca toda la información que nos va a estar dando como resultado en el proyecto final de lo que queramos implementar y de la problemática que queramos resolver. ¿Cómo es el ciclo de vida de ese proyecto? ¿Desde dónde nace y hasta dónde termina? ¿Y cómo podemos empezarlo a revisar y escalar? ¿Y cuáles son las problemáticas del negocio adicionales a los que ya analizamos de un inicio? Para que podamos solucionarlos y escalarlos eventualmente, ya con todo el conocimiento que generamos en los 3 módulos anteriores. Y por último, la gobernanza y liderazgo. Cómo podemos generar un canvas de inteligencia artificial para empezarlo a implementar en los diferentes procesos, no solamente con la problemática inicial que se estableció, sino en todas las que vamos a estar revisando y que van a estar saliendo en esas pláticas durante los módulos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos también de utilizar la inteligencia artificial y una poquita ahí de parte de ética que también es importante considerar para el uso de la herramienta? Y por último, cómo podemos llevar a cabo un sistema de liderazgo para implementar la herramienta durante el curso, ¿no? Entonces, digo, el seminario. No solamente vemos ideas, la aplicamos, que construimos un mapa de impacto, flujo de revisiones, políticas, tenemos también prompts, un manual para uso de inteligencia artificial, tenemos frameworks editables para que su flujo de trabajo lo puedan ustedes estar modificando y adaptarlo a lo que realmente utilizan dentro de la agencia, una biblioteca de prompts con más de 45 prompts por área, que ahí eso también lo vamos a estar reforzando durante el seminario, guías rápidas y materiales digitales, ¿no? Todo esto se integra en un guía Canvas para que podamos empezar a implementar lo que aprendimos del seminario en la agencia. ¿Para quién tiene sentido? Si queremos convertir usos aislados en el trabajo y queremos aplicar sobre problemas reales de la agencia, si queremos combinar productividad, negocio y gobernanza, y si queremos salir con responsables, métricas y un plan hecho para que podamos implementar en nuestras agencias. Y también es válido decirlo, ¿no? La realidad es que quizá no es para todos, ¿no? Aquí lo que buscamos es generar procesos de trabajo y flujos de trabajo en donde involucren la inteligencia artificial. Si creen que esto no les va a funcionar, pues no se los recomiendo porque sobre eso vamos a estar trabajando en particular, ¿no? Es desde una problemática construir absolutamente todo para llegar a ese resultado. ¿Cómo está dividido? Son 15 módulos basados en los 5 pilares que les acabo de demostrar. Son 2 horas por módulo, perdón, 30 horas totales y tenemos un demo day, que es en donde se presenta el proyecto final, de acuerdo a todo lo que trabajamos durante los 15 módulos anteriores, ¿no? Fechas del 22 de septiembre al 12 de noviembre, es 100% remoto y como les comentaba Adrián en un inicio, tenemos la constancia AMAPRO Macondo y también tenemos la opción de tener la validez de conocer, ¿no? Entonces, si quieren participar, les dejo este QR, ahí se pueden conectar, ahí está el formulario de registro para que puedan registrarse e inscribirse. Toda la parte de detalles de costos y más lo tiene Adrián, igual ahí con él pueden revisar toda esa parte, pero bueno, aquí pueden registrarse y si son afiliados a Mapper, porque creo que la mayoría lo son, tienen un precio especial. Y pues nada, ¿no? Aquí básicamente lo que es importante es tener este cierre de qué proceso quieren trabajar, qué métrica usarían y qué debería de acompañarte sobre este proceso para que todo esto lo implementemos durante el seminario. Y pues muchísimas gracias. Quedamos ahí al punto ahora. Pero bueno, creo que era muy importante platicar sobre todo esto para que se comienza, ¿no? De estar en este seminario. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé, Adrián, si quieras comentar algo final para el cierre. Sí, muchas gracias, Juan. Muchas gracias por toda la información. Digo, como pudieron ver, es un
Es un curso, es un seminario pensado en agencias, ¿no? Diseñado por alguien que ha estado en agencia, entonces es algo con ejemplos, con problemáticas totalmente tangibles que se viven en el día a día. Entonces es un curso completamente personalizado para agencias, ¿no? Que les podrá ayudar muchísimo. Y si me lo permiten rápido, nada más quiero darles por ahí un pequeño repaso a lo que sería el calendario. Vísenme por ahí si ya ven mi pantalla. Sí, ya se ve, Adrián. Perfecto. Bueno, el seminario empieza formalmente el 22 de septiembre. Vamos a tener clases martes y jueves de 7 a 9 de la noche, ¿no? Esto también pensado justo para todos aquellos bueno, la mayoría de los que lo toman forman parte de agencia, entonces está un poquito pensando en sus tiempos para que ya sea en momentos en los que están un poco más libres, ¿no? Entonces tenemos las clases martes y jueves a partir de las 7 de la noche y hasta las 9, ¿no? Y terminando el curso el 12 de septiembre, ¿no? Como bien lo dijo Juan también, hay una tarifa preferencial para las agencias AMAPRO, ¿no? De 86, perdón, de 8,683 pesos por participante. Y a las agencias que inscriban 10 o más participantes también obtienen un descuento del 5%, ¿no? Sobre el costo total. El costo como también lo platicamos, está la posibilidad de acceder a la certificación Conocer. Ese es un costo aparte de 1,500 pesos masiva, ¿no? Entonces, toda esta parte de pagos y eso lo hacen por medio de nosotros, de la asociación. Tenemos también por ahí habilitada la opción de pago con tarjeta de crédito en caso de que lo necesiten. Entonces, cualquier tema, cualquier duda que tengan del seminario, no duden en acercarse, ¿no? Está por ahí nuestro correo de contacto de la asociación, que es justamente contacto@amapro.com.mx. Ahí nos pueden escribir, ahí les solucionamos todas las dudas, en caso de que quieran inscribirse también, cualquier cosa que necesiten, ¿no? Entonces, muchas gracias Juan por acompañarnos, muchas gracias a todos los que se conectaron y bueno, esperemos que participen en esta iniciativa. La verdad está muy, muy interesante y creo que les servirá muchísimo para el día a día en las agencias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.